Parecería que todo en el mundo puede ser explicado por la ciencia, pero aparentemente no es todo tan sencillo. Hay lugares muy extraños, misteriosos y anómalos en el mundo. Una cascada que se congela en verano en vez de en invierno. Un pozo que disuelve el agua. Una columna que desafía las leyes de la física y mucho más. Vamos a echarles un vistazo, esto es Infinito, y en este episodio te mostraré 10 lugares de la Tierra que son científicamente imposibles. ¡Vamos allá! Duna cantante. En la región de Almaty, Kazajstán, hay muchas bellezas naturales. Entre ellas hay una duna cantarina, una montaña de arena clara de hasta 3 kilómetros de longitud y 150 metros de altura. Desde la duna hay una hermosa vista del río Ji y las montañas púrpuras Sogeti y Bogiti. Pero la característica principal de la duna son sus cantos. Por algo se llama cantarina. Cuando el tiempo es seco, la duna emite sonidos melodiosos que recuerdan a un órgano de tubos. También se parece al sonido de un barco que se oye desde la orilla. Bueno, o el despegue de una avioneta. Por cierto, escribe en los comentarios, ¿qué te recuerda personalmente este sonido? Durante mucho tiempo los científicos pensaron que un lugar así no podía existir en la naturaleza y los lugareños explicaron el misterioso canto a su manera. Según una leyenda local, Shaitán, que vagaba por el mundo y trastornaba el tono de la gente, se convirtió en la duna. Según otra versión, Genghis Khan y sus socios fueron enterrados en las arenas. Se dice que la duna canta cuando el alma de Genghis Khan, agotada por el sufrimiento mental, relata sus hazañas a sus descendientes. Se trata de una hermosa leyenda, pero los científicos lograron averiguar la verdad. Según ellos, la causa del sonido de la arena es la fricción de los granos de arena al moverse. Cuanto mayor es la masa de arena en movimiento, más expresivo es el sonido. Desde un débil chirrido hasta la melodía de un órgano o incluso un estruendo. Solo las masas de arena seca producen sonidos. Si los investigadores han sido capaces de explicar el misterio de las arenas cantoras, aún tienen dificultades con el cráter de gas de Darvaza. Este asombroso lugar se encuentra en Turkmenistán y se llama extraoficialmente las puertas del infierno. Tiene sentido porque este cráter de gas parece la entrada al inframundo. Pero no siempre fue así. En 1971, no lejos del pequeño pueblo de Darvaza, unos geólogos empezaron a perforar un pozo de exploración. Durante la perforación, los científicos tropezaron accidentalmente con una cavidad subterránea que provocó el hundimiento del suelo y formó un gran agujero lleno de gas. La torre de perforación con todo su equipo y vehículos cayó en el agujero, pero las personas no resultaron heridas. Para evitar que se escaparan los gases nocivos, se les prendió fuego. Los científicos estaban seguros de que el gas se extinguiría en pocos días, pero estaban muy equivocados. Han pasado más de 50 años, pero Darvaza sigue ardiendo continuamente día y noche. Esto desconcierta a los científicos. No entienden cómo es posible. ¿Cómo es posible que el gas arda durante tanto tiempo? Parece que no llegaremos a la verdad. Pero una cosa está clara. La combustión de enormes cantidades de gas tiene un impacto negativo en el medio ambiente y en la salud de las personas que viven cerca, por lo que las autoridades de Turkmenistán planean sellar las puertas del infierno en un futuro próximo. Hipódromo Playa. En la parte noroeste del Parque Nacional del Valle de la Muerte en California, hay un lago desecado llamado Racetrack Playa. Creo que muchos de ustedes saben que el Valle de la Muerte es uno de los lugares más insólitos del mundo, increíblemente árido e infernalmente caluroso. En cuanto a la playa del hipódromo, exteriormente es el lago seco más habitual. Pero hay un pero. Por su fondo de arcilla se mueven piedras que pesan decenas de kilogramos. Un punto importante es que las piedras se mueven solas. No pienses que las empujan turistas, pequeños animales o al menos un ejército de escarabajos peloteros. No hay más huellas de las que las propias piedras en el fondo de la playa del hipódromo. Y la trayectoria de las piedras es completamente arbitraria. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo, según la ciencia, pueden moverse criaturas inanimadas e incluso hacerlo a distancias considerables? Los científicos tienen varias versiones. Según la primera, la razón del misterioso movimiento reside en campos magnéticos específicos. Según la leyenda, las rocas son empujadas por el viento, que alcanza decenas de pequeños terremotos. Y, según la cuarta, en determinados momentos, el fondo del lago está cubierto por una capa de agua de varios centímetros de altura. Por la noche, el agua se congela y las piedras se deslizan sobre el fino hielo. Aún no se sabe exactamente cuál de estas versiones es cierta. Quizás alguna de ellas, quizás todas juntas, o quizá la respuesta a las piedras que se mueven está en otra cosa. En el kilómetro 37 del Kuronian Spit, en la provincia rusa de Kaliningrado, hay un bosque de coníferas que no se parece a ningún otro que haya visto en su vida. Los árboles están inclinados, curvados y retorcidos en espiral.
por lo que el lugar recibe el apodo de Bosque Danzante. El bosque se plantó en 1961 y aún no está claro por qué bailan los pinos. Como en el caso de las piedras móviles, los científicos tienen muchas teorías. Según una de ellas, los troncos de los árboles jóvenes fueron dañados por orugas de la especie llamada polilla del brote del pino. Según la otra, la razón es la influencia geomagnética de la fisura tectónica. Pero los ufólogos dan una versión diferente, según la cual representantes de una civilización extraterrestre hacen bailar al bosque. ¿Coincidencia o no? Pero en Polonia se puede encontrar aproximadamente el mismo bosque. Aquí se llama el Torcido. También está plantado de pinos inclinados y danzantes. Lo más probable es que la forma de estos árboles haya sido influenciada antropogénicamente, pero no se conoce ni el propósito ni el método. A los científicos no les queda más remedio que adivinar por qué los árboles de la región de Kaliningrado y Polonia crecen de forma tan extraña. Dejemos un poco de lado la naturaleza y trasladémonos a la India. El subcontinente indio es la cuna de la antigua civilización del Valle del Indo, lo que significa que está lleno de misterios, pero pocos pueden compararse con el pilar de hierro del Delhi. Esta columna de hierro de 7 metros de altura y 6,5 toneladas de peso se encuentra en Delhi. A primera vista es una columna corriente a la que muchos de ustedes nunca prestarían atención, pero en Delhi es una de las principales atracciones. ¿Por qué? El hecho es que fue erigida a principios del siglo V después de Cristo, y en todo ese tiempo la columna ha evitado casi por completo la corrosión. En otras palabras, durante más de 1000 años y medio apenas se ha oxidado. ¿Cómo es posible cuando normalmente los metales pueden empezar a oxidarse al cabo de pocos años? Nadie tiene la respuesta a esa pregunta. Esta columna desafía las leyes de la física y de la ciencia en general, y desconcierta a los científicos. No entienden cómo en el siglo V se consiguió un prototipo de acero moderno resistente a la intemperie. Una hipótesis es que la columna de hierro de Delhi debe su longevidad al clima favorable y a los aceites que le untaban los peregrinos, pero creo que la verdad real es otra. Pero, ¿qué opinas tú? Lago Shaitan. En el Oblast de Kirov, Rusia, hay un gran número de lagos grandes y pequeños, pero uno de los más singulares es el lago Shaitan, rodeado por 3 lados del bosque. Este lago le interesa a los científicos y a la gente corriente por varias razones. En resumen, el lago se comporta de forma bastante extraña. En primer lugar, sobre la superficie del lago aparecen fuentes de agua de hasta 10 metros de altura. Las más comunes son erupciones no muy altas en forma de agua hirviendo. Este proceso puede durar varias horas. En segundo lugar, en el lago se pueden encontrar islas flotantes. Curiosamente son bastante densas y estables. Incluso pueden crecer árboles o haber personas de pie en su superficie. Otro lago misterioso se encuentra en Finlandia. En el propio país, por cierto, hay unos 190.000 lagos, por lo que a menudo se llama Finlandia la tierra de los 1000 lagos. Entre tantos embalses, no podía faltar algo místico. Y el lago Paselka se convirtió en uno. Regularmente, con cualquier tiempo y a cualquier hora del día, pero sobre todo por la noche en otoño, se pueden observar misteriosas luces vagando por la superficie del agua. Algunas parecen lenguas de fuego y otras bolas. Según las creencias finlandesas, las luces señalan lugares donde se oculta un tesoro. Según la leyenda, mucha gente se zambulló en el lago y nadó hacia el tesoro, pero las luces atrajeron a los codiciosos aventureros hacia peligrosas profundidades de las que pocos salieron con vida. Según otra versión, en el fondo del lago vive algo maligno y peligroso que emite esta extraña luz. Los científicos aún no saben a qué se enfrentan exactamente. Quizás las luces sean descargas de electricidad en la atmósfera, el llamado fuego de San Elmo. Quizá la pista está en el metano que sale del suelo y se enciende. Y tal vez se trate incluso de rastros del movimiento de ovnis. Se propuso tal versión alternativa. Kelimutu. En Indonesia hay muchos volcanes, y el Kelimutu es uno de ellos. Está situado en la isla de Flores. Pero lo interesante no es el volcán en sí, sino sus 3 lagos cratéricos. Cada uno de ellos está coloreado a su manera, y su color cambia. El cambio de color se produce espontáneamente, tal o cual lago puede volver a pintarse literalmente en cuestión de horas. Algo así es raro en general, pero es una auténtica anomalía que 3 lagos cambien de color a la vez y de forma tan impredecible. ¿Qué opinan los científicos? Según ellos, se trata de reacciones químicas que se producen en el fondo de los embalses, pero los lugareños tienen otro punto de vista. Creen que las almas de los muertos van a parar a estos lagos, y el cambio de color significa que las almas están enfadadas. Pozo de Thor.
Si existe una puerta al inframundo, está en el estado norteamericano de Oregon, en el Cabo Perpetua. Allí se encuentra un misterioso pozo de Thor que durante décadas ha desconcertado a los científicos. El pozo es un embudo con un diámetro de unos 5 metros y una profundidad de unos 6 metros. Durante las tormentas, las mareas altas y las mareas bajas, este lugar se convierte en una auténtica fuente que ofrece un espectáculo gratuito a todos los que se acercan. El agua se precipita con ruido y estruendo en las profundidades del embudo para estallar en millones de salpicaduras y volver a desplomarse en el pozo. A veces hace espuma y retumba a regañadientes y simplemente fluye hacia el pozo sin fondo y se disuelve en su infinitud. Este es el principal misterio. Nadie sabe exactamente a dónde desaparece el agua. Realmente parece disolverse, y el propio pozo no está lleno hasta arriba. Los científicos suponen que el pozo está probablemente conectado a una red de cuevas subterráneas, y que es hacia ellas hacia donde se precipita el agua. Pero es imposible comprobarlo. Los científicos no disponen del equipo adecuado, y es peligroso bajar buceadores. Lo más probable es que se desaparezcan en el pozo, al igual que el agua. Cuando hace frío, el agua se congela y se convierte en hielo, y cuando hace calor, salpica en estado líquido. Estos son los fundamentos básicos de la física que todos conocemos desde pequeños. En teoría, todo en el mundo debería obedecer a esta regla, pero hay excepciones anormales. Una de ellas es la cascada de Hukui. Se encuentra en la provincia china de Shanxi. A primera vista se trata de una cascada corriente aunque poderosa, pero sigue siendo un misterio natural sin resolver. En invierno, cuando la temperatura en la región desciende hasta los 30 grados Celsius bajo cero, la cascada no se congela, pero una vez cada 25 años se cubre de una capa de hielo en pleno verano cálido. Está claro que Hukui tiene una percepción especial de la temperatura. Los científicos no acaban de entender cómo es posible y aún no se aclaran sobre este complejo fenómeno, pero quizás no tenga sentido averiguarlo, es mejor limitarse a contemplar este asombroso fenómeno. Eso es todo, chicos. ¿Qué parte de este episodio te ha parecido más misterioso y anormal? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.